Nosotros somos Antena Global, un grupo de universitarios lasallistas listos para presentar nuestro podcast. ¿Y para qué? Dedicado a la experiencia estudiantil, brindando consejos a voces de expertos. Empezamos. Muy buenos días, muy buenas tardes. Esperemos que se encuentren todos bien. Sean todos bienvenidos de vuelta a nuestra sección nacional, donde siempre les traemos una recopilación de las noticias más importantes a nivel nacional. Como también esperamos que ustedes hayan tenido un buen 14 de febrero, una buena celebración, o en caso de que no, pues aquí estamos para ustedes. Siempre pueden escuchar nuestras noticias y distraerse un rato, ¿no? Y bueno, empezamos con noticias un tanto importantes, si es una forma de decirlo, pero también hay que decir que son un tanto tristes, ¿no? ¿Y esto por qué? Bueno, en el estado de Oaxaca, Olegario Bautista Benítez, a través de redes sociales, le pidió al gobernador Salomón Jara Cruz su apoyo para acelerar su apelación a la sentencia de 82 años de prisión por el secuestro y asesinato del doctor Jesús Alonso Cárdenas Payán. Esto ocurrió el pasado noviembre de 2011. Sus cómplices fueron Rosario Cervantes Rangel y Meriari Méndez Hernández. Me disculpa, su nombre es un tanto enredados. Y bueno, tras esto se tomó una decisión que desestimó las pruebas del caso y se absolvió a las 3 personas. Esto fue obra del juez segundo, Guadalupe Lucas Figueroa Robledos, quien los dejó libres. Al parecer, pues evidentemente no hizo ninguna declaración ni nada, pero a su criterio, la evidencia con la cual habían estado ellos retenidos en prisión no era suficiente y eran pues presuntamente inocentes, ¿no? Ahora, ¿cuál es el problema, no? Bueno, que ahora la familia del médico considera que este fallo no solo es injusto, sino que es riesgoso para los integrantes de la familia, debido a los antecedentes de los secuestradores, ya que de ser liberados, pues pondrán en peligro su integridad física. Basado en esto y esperando justicia, el Ministerio Público impugnó la decisión y actualmente el caso se encuentra en la tercera sala penal del Tribunal Superior del Estado de Oaxaca. Sin embargo, los familiares evidentemente no estaban nada conformes con esto, y más que conformes, simplemente era un nivel de injusticia que ellos no querían tolerar y recurrieron a aprovechar que la presidenta Sheinbaum se encontraba en ese momento, bueno, en febrero, en su gira alrededor del estado. Aprovecharon para entrar en contacto con ella y hacerle llegar pues no son quejas, sino más bien hacerle llegar su punto de vista y tratar de lograr que la presidenta hiciera algo. Y a pesar de que es admirable que lo hicieran, es necesario recordar que en estos aspectos pues es el Poder Judicial el encargado de determinar e impugnar cualquier decisión que tome algún tribunal colegiado o algún tribunal penal. Por lo cual es triste en el aspecto de que realmente no conocemos mucho más del trasfondo. Y ya sea que sean culpables y hayan sido liberados simplemente
por un capricho de un juez, o que sean inocentes y hayan sido inculpados y hayan pasado pues prácticamente más de una década encerrados. Es triste que nuestro actual Poder Judicial sea incapaz de lidiar con esto de forma expedita, de forma justa, y al menos esperemos que lo estén haciendo de forma pegada a la ley. Pero bueno, moviéndonos un poco del ámbito penal y de todo este caso, el Banco de México registró una salida por 35.139 millones de pesos en bonos de deuda. Los famosísimos CETES, que por si no han escuchado, pues básicamente es la forma en la que se financia el gobierno. No solo los nacionales podemos adquirir esta deuda mexicana, sino también los extranjeros. Y después de toda la incertidumbre que ha causado en el marco internacional la llegada de Donald Trump, pues nuestro país registró un egreso enorme en cuanto a estos bonos. ¿A qué nos referimos con egreso? Pues básicamente al hecho de que los extranjeros no están teniendo confianza para invertir en México, están teniendo incertidumbre y han estado decidiendo vender estos bonos. Ahora, esto sí son malas noticias, sin embargo también implica pues una oportunidad, si son personas positivas, ya que nos da la oportunidad de que sean ahora los mexicanos quienes compren estos bonos y quienes sean capaces de adquirir la deuda mexicana, tal como han hecho algunos otros países como lo es China, y mantener así la deuda en manos de mexicanos en lugar de manos de extranjeros. Que si bien no parece un asunto extremadamente posible, porque la mayoría de las personas creen que estos bonos son muy caros, lo cierto es que son bonos realmente muy baratos que pueden ir desde 20 pesos hasta pues mucho más, mucho más. Pero bueno, por lo menos tenemos la oportunidad de apoyar un poco. Y bueno, como última noticia queremos simplemente abordar un poco por encima, porque esto ya sería casi tocar el tema de algunos de mis compañeros a nivel internacional. El hecho de que la presidenta Sheinbaum ha realizado diversas reformas a nivel nacional respecto a las declaraciones, bueno, más bien debido a las declaraciones en las cuales Trump, más concretamente, ni siquiera Estados Unidos, sino hay que decirlo, Trump ha declarado pues básicamente terroristas a los cárteles mexicanos. Y la presidenta ha empezado a realizar reformas y ha empezado a blindarnos, porque hay que recordar que esta estrategia de declarar primero terroristas a ciertos grupos, porque hay que decirlo así, son grupos, más allá de si son grupos de narcotráfico, si son grupos simplemente políticos, primero los declaran terroristas, después declaran que son amenaza nacional, que son una treta a su amenaza, a su seguridad nacional y a su ciudadanía, a su pueblo y a su forma de vida. Y por último recurren a la ya famosísima idea de llevarles pues libertad y democracia, ¿no? Y es así como empezamos una guerra civil en un país ajeno por recursos. Nuestra presidenta nos está blindando de eso, esperemos que funcione, porque conocemos muy bien a nuestro vecino del norte y sabemos que no son precisamente amables. Y bueno, muchas gracias por escucharnos, agradecemos su apoyo en redes sociales y que tengan una excelente semana. Y recuerden, este 14 de febrero también hubo un gran derrame económico y esperemos que ustedes hayan tenido también un buen 14. Gracias y bueno. Esto fue la sección nacional de Antena Global. Hola amigos de Antena Global, yo soy Anaí Lujano y en el capítulo de hoy hablaremos acerca de deportes como el básquetbol, fútbol y demás, junto con
un dato curioso para el capítulo de hoy. En el fútbol tenemos que en la liga se enfrentó el Sevilla contra el Mallorca teniendo un empate dentro de este encuentro. También en la Serie A de Italia el AS Roma se enfrentó contra el Monza teniendo como resultados un 4-0 favor al AS Roma. En la Liga de Portugal el FC Porto se enfrentó contra el Guimarães teniendo un empate como resultado final. Por parte de la Saudi Pro League, el AOK se enfrentó contra el Al-Fateh, teniendo un total de 3-1, teniendo como vencedores al Al-Fateh. También se enfrentó el Damak contra el Al-Oroban, teniendo un 2-1 en el marcador. Por parte de la Championship de Inglaterra, el Sheffield United se enfrentó contra los Leeds United, teniendo como resultado un 3-1 favor Leeds United. Por otro lado tenemos que en la parte de la NBA se enfrentaron los Clippers contra los Pistons, teniendo un total en el marcador de 106 favor a los Pistons, en los que durante el juego tuvieron como a los líderes a James Harden por parte de los Clippers y por parte de los Pistons tuvieron a Kate Cunningham. También se enfrentaron los Nuggets contra los Pacers, en los que tuvieron como líderes de juego a Aaron Gordon y a Miles Turner, teniendo un total en el marcador de 125 favor los Nuggets. Y los Bulls aplastaron a los 76 y rompen con la racha de 6 derrotas, teniendo un total de 142 y 110, en los que los líderes del juego por parte de los Bulls fueron Josh Gidey y por parte de los 76 Kelly Oubre. Los Wizards rompen seguidilla de 6 caídas de la mano de Jordan Poole, en los que los líderes del juego fueron Zaire Williams y Jordan Poole, en los que terminaron como vencedores los Wizards. También se enfrentaron los Timberwolves contra los Thunder, en los que los Timberwolves terminaron siendo vencedores con un total de 131. Después, Trailblazers contra Jazz con un total de 114 favor Trailblazers, y los Hornets contra los Kings, en los que los Kings fueron los vencedores en el partido con un total de 130-88. Por parte del béisbol, los Mets se enfrentaron contra los Cardinals con un total de 4-7 a favor de los Cardinals. También durante este entrenamiento de primavera se enfrentaron los Athletics contra los Royals, en los que terminaron con un empate. Los Rockies se enfrentaron contra los Giants, teniendo un empate. También Dodgers se enfrenta contra los Reds, en los que los Reds terminaron siendo vencedores. Los Rangers terminan con un total de 11 carreras contra los White Sox. Y los Cubs le ganan a los Padres con un total de 10 carreras contra 5. También los Mariners se enfrentaron contra los Brewers con un total de 12-8, siendo los Mariners los vencedores de este partido. Sin embargo, tuvimos alrededor de 6 partidos cancelados, en los que se enfrentarían los Astros contra los Marlins, los Twins contra los Rayas, los Pirates contra los Phillies, los Blue Jays Tigers, Braves Orioles y también Yankees Red Sox. Y como dato de la semana tenemos que la keniana Julie Jelegat y el etíope Tadu Abate se convirtieron en los campeones élite del medio maratón de Guadalajara. También tenemos que en el tenis, en el ATP de Acapulco, Alexander Zverev es el segundo tenista del mundo en el que encabeza la serie del Abierto de Acapulco, en el torneo 500 de la ATP, que comenzó este lunes, en el que el alemán debutaría ante el italiano Matteo Arnaldi. También en la parte del tenis de la WTA de Mérida, tenemos que la colombiana Camila Osorio debuta contra la rumana Jacqueline Christen en uno de los partidos más esperados en el inicio del Abierto del tenis femenino de Mérida, en el que la ganadora se enfrentará en octavos de final con la española Paula Badosa. Muchas gracias amigos de Antena Global, esto es todo por el capítulo de hoy y nos seguimos escuchando aquí en su buen canal de Antena Global. Gracias.
Nosotros somos Antena Global, un grupo de universitarios lasallistas listos para presentar nuestro podcast. ¿Y para qué? Dedicado a la experiencia estudiantil, brindando consejos a voces de expertos. Hemos terminado.